ya en Nueva York. Está todo listo para que Nicolás Maduro sea presentado ante un tribunal. ¿Qué más sabemos, Ariel? Muy buenos días desde la Corte de Distrito del Sur de Nueva York, en donde se tiene previsto que hoy, al mediodía, sea presentado ante un juez el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue extraído de ese país por fuerzas estadounidenses el fin de semana, llevado brevemente a la base de Guantánamo y luego traído a Nueva York, a donde llegó el sábado por la tarde. Maduro está encarcelado en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, desde donde se espera sea transportado a esta corte en el corazón del downtown de Manhattan, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para que le sean leídos los 4 cargos en su contra, relacionados con narcoterrorismo, posesión de armas y artefactos destructivos por el juez Alvin Hellerstein, ante quien después Maduro deberá declararse culpable o no de cada uno de dichos cargos. Podría ocurrir que la audiencia fuera con la presencia virtual del exmandatario por su perfil, sin embargo no es lo común. Además, podría ser presentada su esposa Cilia Flores, quien fue detenida junto con Maduro. No se sabe aún si el otrora líder venezolano ya tiene contratado un equipo de defensa o si le será asignado alguno. 7:19, Diana, cuenta El País en su página que este juez al que está haciendo referencia Ariel tiene 92 años, se llama Alvin Hellerstein, fue nombrado por el presidente Clinton y también, esto le interesa a usted, Diana, lleva el caso del Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia chavista. Tiene 92 años, es judío ortodoxo, nombrado por Bill Clinton hace casi 3 décadas, y será el encargado de presidir el juicio contra Nicolás Maduro, y tiene el pollo que es importantísimo. Eso es clave, porque ese Pollo Carvajal Espinosa era precisamente una de las personas más cercanas a Hugo Chávez y quien ha hablado ya muchas veces frente a las Cortes de los Estados Unidos y ha contado precisamente esa alianza que muchos, incluido el gobierno colombiano, sigue negando, la alianza entre los militares de Venezuela y el narcotráfico en ese llamado Cartel de los Soles. El Pollo Carvajal ha contado cómo desde el gobierno de Nicolás Maduro se financió también, y con dineros de estos narcotraficantes que son partes del Cartel de los Soles, se financiaron campañas políticas en Latinoamérica. Inclusive él en algún momento hizo mención a campañas políticas en Colombia, refiriéndose a Gustavo Petro. Por eso todo este conocimiento, y creo yo no es coincidencia, Espinosa, que le corresponda a este mismo juez ahora llevar a la corte, o atender más bien en la corte, todos los cargos contra Nicolás Maduro, que está precisamente acusado de eso, de cargos de narcotráfico, corrupción y de mover a través de este Cartel de los Soles pues miles de toneladas de drogas a los Estados Unidos y miles de millones de dólares a través también de todo el sistema financiero de los Estados Unidos, porque esos son los cargos. Esos son los cargos, sí. Los cargos que son parecidos, Diana, más o menos a los cargos que ya se conocían desde el 2020, solo que ahora han incluido, por ejemplo, a uno de los hijos de Nicolás Maduro, o al hijo de Nicolás Maduro. El señor Hellerstein, el juez, ha tenido casos como daños de las Torres Gemelas durante el atentado del 11 de septiembre, el acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein, el del ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, como le dije, y que usted hacía el buen resumen, lo del Pollo Carvajal. 92 años tiene el juez ante el que tendrá que presentarse hoy el señor Nicolás Maduro. Vamos a las calles de Bogotá. La población venezolana en la ciudad salió a celebrar, a diferencia de lo que pasó en Caracas, que se mantuvieron con un poco más de temor y de incertidumbre, la caída y la captura de Nicolás Maduro y de su régimen. Juliana. Durante 2 días seguidos, los venezolanos en Colombia celebraron en la Plaza de Bolívar y también en la Plaza de Lourdes en Bogotá la caída de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que se encuentran en este momento en Nueva York. Yo creo que no hay palabra para describir la felicidad que sentimos hoy nosotros los venezolanos. No hemos dormido desde la 1:30 de la mañana de que empecé. El venezolano ha sufrido. Nos sentimos felices de que haya sucedido y a espera de que sucedan más cosas. Estoy demasiado. Porque los Estados Unidos digan que va a administrar el país parece un atentado contra la soberanía, pero también es un atentado contra la soberanía tener 25 años un gobierno que haya secuestrado. Como siempre lo ha dicho la izquierda, de que el petróleo solamente
se lo llevaban los gringos. No, eso no es así. Eso es un convenio y hay tanta riqueza que hay para todos y eso es para reconstruir Venezuela. Bueno, ahí está, 7:23. Fraile, esto no tiene que ver con todo este asunto de Venezuela que ha terminado acaparando la atención de los medios, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Pero acá en Colombia han seguido pasando cosas por cuenta del incremento del mínimo del 23,7% que decretó el gobierno del presidente Petro la semana pasada. El presidente Petro en su alocución hace exactamente 8 días. Hubo el fin de semana, desde el viernes y continuó el sábado y el domingo, toda una discusión entre el gobierno nacional y el alcalde Carlos Fernando Galán por el incremento del pasaje de Transmilenio. Yo creo que es importante explicarlo. Hoy el editorial del Espectador precisamente habla sobre eso. Toca esta noticia el bolsillo de millones de colombianos que se mueven todos los días en Transmilenio. Millones de colombianos, sí, bogotanos. Porque Espinosa, lo advertimos acá el día siguiente del anuncio del incremento del salario mínimo, el 23%. Asocapitales dijo uno de los grandes impulsores o factores que cambian o que mueven el precio de la tarifa del transporte masivo, pues son los salarios de los conductores, los mecánicos y todo el personal que trabaja en un sistema como Transmilenio, donde hay más de 30.000 personas. Y lo que ha dicho el alcalde Galán estaba previsto un aumento de 250 pesos para 2026 para la tarifa de Transmilenio. Ante el aumento del salario mínimo, ese aumento tendrá que ser de 350 pesos, dejando Transmilenio en un valor de pasaje de 3.550 pesos. Es un golpe durísimo para el bolsillo de quienes usan Transmilenio para moverse todos los días. Se mantienen esas promociones, que si usted compra un paquete de pasajes grande va a tener un ahorro, pero lo cierto es que el grueso de la población se mueve con ese pasaje único. 3.550 pesos es lo que está proyectado para que el sistema pues sea viable financieramente, y la discusión se generó porque el presidente Petro le pidió al alcalde que se espere un momento. Dijo, venga, conversemos, hay una plata para reemplazar unos buses viejos por unos nuevos eléctricos y si entra esa plata al sistema no habría que subir el pasaje. Galán le dijo al presidente Petro, bueno, pues sí, conversemos, todavía... Le entendía a Galán que es que el problema de la plata, que no son 1,5 billones, sino 900.000 millones, entrarían pero en 2027. Ese es el que tema. Este año pues es 2026, no 2027. Ese es el tema, y si usted no le sube el pasaje del Transmilenio, pues el roto en las finanzas del sistema es exagerado, y pues uno entiende a la gente. El servicio no es el mejor, Transmilenio no pasa por su mejor momento, ese incremento es supremamente fuerte para el bolsillo de los bogotanos, pero de hecho el alcalde Galán, pues hombre, es un tema de responsabilidad. Y no solo con el tema del pasaje del Transmilenio, Espinosa, también vimos al presidente enfrentado con los constructores. Dijo el presidente este fin de semana que va a que desindexar el valor de la vivienda bis del salario mínimo y que a cualquier constructor que le suba la vivienda bis había la SIC que perseguirlo y castigarlo, investigarlo. Camacol dice, oiga, no hemos subido los precios, estamos revisando también, pero pues es que su plan de desarrollo fue el que contempló que las casas de vivienda de interés social estén atadas al salario mínimo. Revise usted eso primero y luego revisamos nosotros. Diana. Fraile Espinosa, hay un tema clave, es que esto no se puede hacer por decreto. Ese vínculo de la indexación de las viviendas de interés social con el valor y el incremento del salario mínimo está determinada por ley, y las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Se necesitaría tramitar una ley ahora que desligue esa indexación a través del salario mínimo. Por eso los expertos le han advertido al presidente. Primero, pues eso estaba contemplado en la norma antes de que el gobierno se mandara a este incremento del 23.7% del mínimo, pues debió haber contemplado que con eso también se subía el precio de la vivienda. 2, el presidente Petro no puede salir a decir que va a investigar a las constructoras cuando es un mandato legal el que está determinando ese incremento, y si lo quiere deshacer, pues tendrá que tramitar un proyecto de ley para que se desvincule esa indexación del valor de la vivienda de interés social al salario mínimo. Las cosas no son tan sencillas como quiere el presidente, simplemente dar un mandato por Twitter. Tal vez, Diana, como usted dice, hubiera sido mejor que el gobierno, si estaba pensando desde hace mucho tiempo en un incremento salarial de 2 dígitos y por encima de lo que pedían los sindicatos, que se conoció más o menos en primeros días de diciembre, que hubieran hecho eso antes de estos afanes en los que están ahora. Es decir, el año pasado haber tramitado todos esos proyectos que desindexaban estos costos y no estarlo haciendo ahora a la carrera.
Evidentemente, si usted incrementa, en el caso de Transmilenio son 35.000 empleados con todas las prestaciones, si usted les incrementa el salario del 23,7%, eso no cae del cielo, eso alguien tiene que pagarlo. Alguien tiene que pagarlo. Y eso me parece que el gobierno debió planearlo desde antes y no estar ahora en las afugias.